Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un príncipe real del siglo XV llegó a convertirse en uno de los símbolos más temidos y fascinantes de la historia humana? Esta es la vida de Vlad III de Valaquia, un hombre que nació entre guerras, juramentos y traiciones, y que fue recordado por su crueldad, pero también por su firme defensa de su tierra. A lo largo de este relato, conocerás al gobernante, al guerrero y al mito que inspiró al legendario Drácula. Una historia de poder, sangre y fe, donde la frontera entre el héroe y el monstruo se vuelve casi invisible. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal para seguir explorando los secretos más profundos del pasado. Capítulo 1. Nacimiento de un príncipe. En el corazón de los Cárpatos, rodeada de montañas y castillos medievales, se extendía la región de Valaquia, una tierra situada entre la ambición de los otomanos y el poder del reino húngaro. Allí nació, en el año 1431, Vlad, hijo de Vlad II Drácul, un noble que pertenecía a la distinguida casa de Draculesti. Su linaje provenía de una rama de príncipes valacos que habían jurado proteger la frontera oriental de Europa del avance turco. Desde su cuna, el destino del joven estaba marcado por la sangre y la guerra. Su padre, miembro de la Orden del Dragón, había recibido el apodo de Dracul, el dragón, un símbolo de su compromiso con la defensa de la cristiandad frente al Islam. La infancia del príncipe transcurrió en un entorno de constante tensión política. Valaquia era un territorio pequeño pero codiciado, obligado a pagar tributo al Imperio Otomano para evitar su invasión y al mismo tiempo mantener la lealtad a los reinos cristianos de Europa. En medio de esas alianzas cambiantes, Vlad creció observando el juego mortal del poder. Desde los primeros años, escuchó relatos de traiciones, rebeliones y conquistas, comprendiendo que la supervivencia de su casa dependía más del ingenio que de la fuerza. Su madre, según las crónicas, era una mujer noble de Transilvania, cuya influencia le inculcó un sentido profundo de orgullo y deber hacia su estirpe. El joven heredero fue instruido en las artes de la guerra, la diplomacia y la religión ortodoxa. Aprendió a montar a caballo, manejar la espada y estudiar los textos sagrados. Los monjes que lo educaron describieron a un muchacho inteligente, reservado y observador, con una mente analítica y un temperamento intenso. En una época en la que los niños nobles eran formados para gobernar o morir intentándolo, cada lección que recibía era una preparación para un futuro incierto. Las murallas del castillo de Sigishoara, donde pasó parte de su niñez, resonaban con ecos de conspiraciones y amenazas, y aquel ambiente moldeó su carácter en el silencio y la cautela. El poder de su familia no era absoluto. Los boyardos, la nobleza valaca, poseían una influencia considerable y no dudaban en traicionar a sus príncipes si sus intereses eran amenazados. Vlad II, consciente de ello, buscaba mantener el equilibrio entre el trono y los clanes, pero el precio de esa diplomacia era la desconfianza. El joven príncipe presenció cómo su padre navegaba entre alianzas con el rey de Hungría y pactos con el sultán otomano, cada uno exigente y peligroso. En su mente comenzó a formarse una idea que marcaría toda su vida. Solo el miedo podía garantizar la obediencia, y solo la fuerza podía sostener la autoridad. La pertenencia de su padre a la Orden del Dragón dejó en el niño una huella profunda. Ese símbolo, que en latín significaba Draco, representaba la lucha contra los enemigos de la fe cristiana, pero con el tiempo se asoció a la palabra Drácul, dando origen al nombre que siglos más tarde sería leyenda. Vlad crecería con el peso de ese legado, cargando un apellido que evocaba tanto honor como terror. La historia recordaría su título con una variación: Draculea, el hijo del dragón. Ese nombre, destinado a convertirse en mito, comenzaba a escribir su primera página. El siglo XV era una época donde el destino de Europa Oriental pendía de un hilo. El Imperio Otomano,
bajo el liderazgo de Murad II, se expandía sin freno, conquistando territorios cristianos y acercándose peligrosamente a las puertas del continente. Valaquia, como frontera, se encontraba en el centro de esa tormenta. El joven príncipe fue testigo de embajadas, guerras y ejecuciones, comprendiendo que su patria era un tablero donde los grandes imperios jugaban su partida. Su niñez fue breve y dura, marcada por el presentimiento de que, para sobrevivir, algún día tendría que convertirse en algo más temido que sus enemigos. El destino comenzó a mostrar sus colmillos cuando su padre fue convocado por los otomanos. En un intento de asegurar la lealtad de Valaquia, Murad II exigió rehenes de sangre noble. Vlad II, atrapado entre su deber y la amenaza del sultán, aceptó entregar a 2 de sus hijos como garantía. Así, el joven Vlad, junto a su hermano menor Radu, fue separado de su hogar y enviado al corazón del Imperio Otomano. Aquel viaje marcaría el fin de su infancia y el comienzo de una transformación que lo convertiría en una figura temida por reyes y soldados. Durante los últimos días en su tierra natal, el niño observó los muros del castillo de Targoviste, sabiendo que tal vez no los volvería a ver. En el silencio de la noche, entre los rezos de los monjes y los susurros de los guardias, juró no olvidar ni su nombre ni su linaje. Ese juramento, nacido en la inocencia, se convertiría en una promesa de venganza y control absoluto. Los cronistas dirían que el cautiverio fue su escuela y el odio, su maestro. Antes de partir, su padre lo bendijo con el signo del dragón, recordándole que debía proteger la fe y la dignidad de su sangre. Sin embargo, esa despedida fue también una sentencia. En la mente del joven quedó grabada la sensación de abandono, un vacío que más tarde llenaría con hierro y fuego. Aquella mezcla de amor, traición y deber se convertiría en el núcleo de su carácter. El convoy que lo llevó a territorio turco cruzó ríos y montañas, dejando atrás una Valaquia dividida por el miedo y la ambición. En cada paso, el joven comprendía que el mundo era un lugar cruel, donde la misericordia no tenía cabida. Los relatos dirían que, durante el viaje, guardó un silencio absoluto, observando todo con una mirada que no parecía de un niño. Ese silencio sería su escudo y su arma durante los años venideros. En la frontera, los soldados otomanos recibieron a los hermanos como prisioneros honorables. Sin embargo, detrás de la cortesía diplomática se escondía una amenaza constante. Vlad, apenas un adolescente, fue testigo de ejecuciones y torturas ordenadas por los jenízaros, el cuerpo de élite del sultán. Allí comenzó a comprender que la autoridad no residía en el amor del pueblo, sino en su temor. El destino de Valaquia quedaba en manos de la política y la fe en los juramentos. Aquel niño que partía hacia el cautiverio regresaría años después convertido en un hombre endurecido por el dolor y la desconfianza. La historia apenas comenzaba a forjar su nombre en el fuego de la guerra y la ambición. La semilla del gobernante, que el mundo recordaría como el empalador, había sido plantada en los campos grises de su niñez. Capítulo 2. El cautiverio en el Imperio Otomano. El viaje hacia el Imperio Otomano fue largo y silencioso. Los hermanos fueron conducidos a través de los Balcanes hasta llegar a Edirne, una de las principales ciudades del sultán Murad II. A pesar de su juventud, comprendieron desde el principio que ya no eran invitados, sino rehenes de un poder inmenso. Allí, entre los muros de los palacios y las torres del ejército turco, comenzó la transformación del joven heredero de Valaquia. Las promesas de seguridad eran una ilusión. Su vida dependía de la lealtad de su padre y de los caprichos del sultán. En aquel ambiente hostil, aprendió que la diplomacia no era un pacto, sino una cadena. Los primeros meses estuvieron marcados por la incertidumbre. Los príncipes fueron tratados con un respeto tenso, acompañados por tutores y soldados que vigilaban cada uno de sus movimientos. Aprendieron la lengua turca, las costumbres islámicas y los códigos de conducta de la corte otomana. Pero bajo esa aparente civilidad se escondía una amenaza constante. Cualquier error o sospecha de traición de su padre
podía costarles la vida. Vlad entendió muy pronto que debía mostrar obediencia exterior, aunque su mente guardara el fuego de la resistencia. Durante su estancia, el joven fue testigo de la disciplina militar de los jenízaros, el cuerpo de élite del ejército otomano. Observó sus entrenamientos, su fidelidad absoluta al sultán y la brutalidad con la que se aplicaban las órdenes. Aquella estructura basada en el miedo y la obediencia impresionó profundamente su mente. Aunque detestaba a sus captores, reconocía la eficacia del sistema. Más tarde replicaría esos principios en su propio gobierno, convencido de que el terror era el lenguaje más claro para mantener el orden. Su hermano menor, Radu, adoptó con mayor facilidad la vida en el palacio otomano. De carácter más dócil, fue ganando el favor de los turcos, especialmente del joven Mehmed, hijo del sultán y futuro conquistador de Constantinopla. Esa diferencia entre los hermanos sembró una distancia que el tiempo convertiría en abismo. Mientras uno se adaptaba, el otro planificaba en silencio su regreso y soñaba con recuperar la libertad. Vlad consideraba la complacencia de Radu como una traición, y esa herida familiar no volvería a sanar jamás. A medida que pasaban los años, los príncipes fueron trasladados a distintas fortalezas, entre ellas Tokat, donde la vigilancia era más estricta. Las condiciones eran duras, y los rumores sobre ejecuciones de prisioneros reforzaban el clima de miedo. En esa etapa, el joven heredero desarrolló un carácter endurecido, disciplinado y desconfiado. Su única compañía eran los recuerdos de su tierra y el resentimiento hacia aquellos que lo habían abandonado. Aprendió a disimular emociones, a observar sin hablar y a responder con frialdad. La compasión comenzó a desvanecerse dentro de él. Durante su adolescencia, el sultán permitió que recibiera instrucción militar, un privilegio que combinaba control y utilidad. Los turcos deseaban que los rehenes se convirtieran en aliados, o al menos en instrumentos del imperio. Vlad aprendió tácticas de guerra, manejo de caballería y administración territorial. Pero bajo esa fachada de aprendizaje forjaba una comprensión más oscura. El poder no se obtenía por legitimidad, sino por fuerza y miedo. Esa enseñanza, nacida del cautiverio, sería el cimiento de su reinado. La noticia del asesinato de su padre y su hermano mayor llegó mientras aún estaba bajo custodia. Vlad II Dracul había sido traicionado por los boyardos y ejecutado cerca de Targoviste. Su hijo Mircha había corrido la misma suerte. Esa tragedia encendió una llama irreversible en el joven prisionero. La muerte de su familia no solo marcó el final de su infancia, sino el inicio de una obsesión: vengar a los suyos y reclamar el trono perdido. Desde entonces la idea de justicia se mezcló con la venganza en su mente, formando una visión del poder donde la clemencia no tenía lugar. Los otomanos vieron en él un instrumento útil. Sabían que si regresaba algún día a Valaquia, sería un gobernante moldeado por su experiencia con ellos. Por esa razón, permitieron que creciera bajo su supervisión, vigilando sus gestos y su temperamento. Sin embargo, no pudieron controlar lo que germinaba en su interior. Años de humillación y desconfianza forjaron una voluntad de hierro. Cada castigo presenciado, cada súplica ignorada, se grababa en su memoria como una lección sobre el miedo y la autoridad. A diferencia de muchos rehenes, Vlad no buscó agradar a sus captores. Respondía con una cortesía medida, sin devoción ni sumisión. Su mirada se mantenía firme incluso frente a los oficiales más temidos. Esa actitud le valió castigos, pero también respeto. Algunos cronistas otomanos mencionaron su carácter indomable, un rasgo que contrastaba con la docilidad de su hermano. En los pasillos del palacio comenzó a circular la idea de que aquel joven valaco no era como los demás, que su destino estaba destinado a la violencia y al mando. Con el tiempo, presenció la caída de Constantinopla en 1453, un acontecimiento que cambió el mundo. La victoria del joven sultán Mehmed II confirmó el poder del imperio y la debilidad de Europa. Para Vlad, aquel triunfo no fue motivo de admiración, sino una advertencia.
entendió que si algún día quería recuperar Valaquia, tendría que desafiar no solo a los boyardos traidores, sino también al imperio más poderoso del mundo. La derrota de Bizancio fue, para él, el anuncio de una guerra inevitable. Su liberación llegó tras años de cautiverio, cuando el sultán decidió utilizarlo como herramienta política. Necesitaban un gobernante valaco que les fuera favorable, y Vlad, por su linaje, era la pieza ideal. Sin embargo, subestimaron cuánto lo había transformado la prisión. Ya no era el niño asustado que había llegado desde los Cárpatos, sino un hombre endurecido, silencioso y peligroso. Aceptó su liberación con aparente gratitud, pero dentro de sí juró que nunca volvería a servir a otro amo. Cuando abandonó las tierras otomanas, llevaba consigo más que cicatrices y resentimientos. Había aprendido a leer la mente de los tiranos, a comprender el funcionamiento del miedo colectivo y a dominar la paciencia del depredador. El muchacho valaco había muerto en el cautiverio. En su lugar emergía un líder, dispuesto a reconstruir su poder con fuego y acero. La historia del prisionero terminaba, pero la del gobernante que infundiría terror en Europa apenas estaba comenzando. Capítulo 3. Regreso a Valaquia. El regreso a su tierra natal no fue un acto de gloria, sino el inicio de una campaña de supervivencia política. Tras años de cautiverio, Vlad volvió a encontrar un país fragmentado, dominado por nobles ambiciosos y amenazado por fuerzas extranjeras. Valaquia se había convertido en un tablero de intereses entre Hungría y el Imperio Otomano, donde ningún gobernante duraba demasiado. La muerte de su padre y su hermano había dejado un vacío de poder que los boyardos se disputaban sin escrúpulos. Aquel panorama era ideal para un líder dispuesto a imponer el orden con mano firme, aunque aún no contaba con los recursos suficientes para hacerlo. El primer intento de recuperar el trono ocurrió en 1448, con el apoyo de los otomanos, que buscaban un gobernante manejable. Sin embargo, su poder militar era débil, y su legitimidad aún más. El trono estaba ocupado por Vladislav II, respaldado por los húngaros, lo que convirtió la lucha por Valaquia en un conflicto entre imperios. Durante un breve periodo, logró proclamarse príncipe, pero la victoria fue efímera. Apenas unos meses después, sus enemigos lo expulsaron y tuvo que huir a Moldavia, iniciando un largo periodo de exilio y preparación. La derrota temprana fue una lección amarga. Comprendió que no bastaba con el derecho al trono, debía conquistar el miedo de quienes lo rodeaban. En Moldavia fue recibido por su tío, Bogdan II, quien gobernaba con prudencia y autoridad. Allí encontró refugio y por un tiempo, algo parecido a la paz. Estudió la política interna de la región y estableció contactos con la nobleza moldava, aprendiendo las artes del gobierno desde dentro. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. En 1451, su protector fue asesinado en una revuelta, obligándolo nuevamente a huir. La traición se repetía como una constante en su vida, alimentando su convicción de que la lealtad solo se mantenía bajo el temor. A finales de ese mismo año, se refugió en Transilvania bajo la protección del regente húngaro Juan Hunyadi, uno de los hombres más poderosos del sudeste europeo. Hunyadi había sido enemigo de su padre, pero reconoció el potencial político de Vlad. Entre ambos se estableció una relación de conveniencia. El húngaro veía en él una herramienta útil contra los otomanos, mientras que el valaco buscaba recuperar su posición y eliminar a su rival, Vladislav II. Durante ese periodo, participó en campañas militares y demostró su habilidad estratégica, ganando respeto entre los soldados. La caída de Constantinopla en 1453 cambió el equilibrio de poder en toda la región. Con el imperio bizantino destruido, los otomanos avanzaron hacia el corazón de Europa. Valaquia, una vez más, se convirtió en una barrera indispensable para detener su expansión. Vlad comprendió que si quería gobernar, debía transformarse en algo más que un príncipe legítimo. Debía convertirse en un símbolo de resistencia, aunque su método fuera el terror. Así, comenzó a planificar su retorno con una nueva mentalidad.
Gobernar no por derecho divino, sino por la fuerza del miedo. En 1456, las circunstancias finalmente jugaron a su favor. Vladislav II cayó en batalla durante una de las campañas de Hunyadi contra los turcos, dejando el trono vacante. Vlad aprovechó la oportunidad con precisión quirúrgica, reunió un pequeño ejército y, con el apoyo de los húngaros, marchó sobre Targoviste, la capital valaca. La toma del poder fue rápida y brutal. Sus enemigos fueron ejecutados o exiliados, y por primera vez en muchos años, la casa de Draculesti volvía a ocupar el trono. Sin embargo, el nuevo gobernante no era el mismo joven noble de antes. Había aprendido en carne propia lo que significaba perderlo todo. Una de sus primeras medidas fue eliminar a los boyardos responsables de la muerte de su padre y su hermano. Los invitó a un banquete con apariencia de reconciliación, pero en plena celebración ordenó su arresto. Muchos fueron ejecutados en el acto. Otros, forzados a marchar kilómetros a pie hasta las montañas para construir una fortaleza en Poenari, donde la mayoría murió de agotamiento. Esta acción no solo eliminó a los enemigos más peligrosos, sino que también envió un mensaje claro: el nuevo príncipe no toleraría la traición. El miedo comenzó a consolidarse como herramienta política. Los campesinos, que durante años habían sufrido bajo el abuso de los boyardos, vieron en él una figura de justicia, aunque implacable. Restableció la autoridad del trono y reorganizó la administración con mano de hierro. En las aldeas se decía que bastaba con pronunciar su nombre para que cesaran los robos y los abusos. Su justicia era temida y respetada a partes iguales, y poco a poco la estabilidad regresó a Valaquia. La Iglesia Ortodoxa, aunque recelosa de su brutalidad, apoyó su gobierno por el orden que imponía. Restauró monasterios y financió templos, buscando equilibrar su reputación de tirano con gestos de piedad religiosa. Sin embargo, su relación con el clero fue siempre pragmática. Sabía que el respaldo espiritual servía tanto para inspirar obediencia como para justificar la guerra. Su imagen pública combinaba el fervor cristiano con la crueldad del castigo, un contraste que intimidaba incluso a sus aliados. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una reconstrucción minuciosa. Reformó las rutas comerciales, fortaleció las fortificaciones y reorganizó el ejército. La posición geográfica de Valaquia exigía un líder capaz de actuar como muro contra el expansionismo otomano y la injerencia húngara. En ese contexto, Vlad se presentó como un soberano autosuficiente, dispuesto a defender su independencia frente a cualquier potencia. Su objetivo no era solo mantener el trono, sino purificar su tierra de la corrupción y el caos que había devorado a sus predecesores. Sin embargo, la violencia no era solo un medio de justicia, sino un reflejo de sus cicatrices personales. El recuerdo de la traición y el cautiverio lo perseguía, y cada ejecución parecía una forma de exorcizar su pasado. La nobleza, aterrorizada, obedecía sin cuestionar, mientras el pueblo lo veía como un salvador que castigaba a los poderosos. Esa combinación de temor y admiración consolidó su autoridad de una manera que ningún gobernante valaco había logrado antes. El ascenso de Vlad marcó un punto de inflexión en la historia de Valaquia. En pocos años, un territorio inestable y dividido se transformó en una nación disciplinada bajo su dominio. Pero su poder no se basaba en la diplomacia ni en la fe. Se sostenía sobre el acero y el miedo. Europa comenzaba a escuchar rumores sobre el príncipe que hacía justicia con métodos inhumanos, un líder cuya voluntad era tan inquebrantable como las murallas de su castillo. Sin saberlo, los cimientos de su leyenda ya estaban siendo tallados en la piedra de la historia. Capítulo 4. El Príncipe de Hierro. El reinado consolidado en Targoviste marcó el comienzo de una nueva era para Valaquia. El príncipe había heredado una tierra fragmentada por la traición, la codicia y la corrupción, y su propósito era erradicar todo aquello que debilitara la autoridad. Su visión del poder no admitía medias tintas. La justicia debía ser absoluta y el castigo ejemplar.
Desde los primeros meses, instauró un sistema de vigilancia que abarcaba cada aldea, cada nobleza local y cada soldado. El miedo se convirtió en su instrumento más eficaz, y bajo ese clima de control, el orden comenzó a imponerse con una precisión implacable. El principio fundamental de su gobierno era simple: quien quebrantaba la ley debía pagar el precio sin excepción. No importaba el rango, la riqueza o el linaje. El castigo era público y severo, destinado a infundir respeto y temor. Los campesinos comenzaron a relatar historias de justicia inquebrantable. Una de las más conocidas habla de una copa de oro colocada en la fuente de Targoviste para que los viajeros bebieran agua. Nadie se atrevió jamás a robarla. Ese símbolo de disciplina mostraba la esencia de su régimen, un orden tan riguroso que la tentación misma parecía imposible. Para consolidar su autoridad, emprendió una purga sistemática contra la nobleza que había traicionado a su familia. Aunque muchas ejecuciones habían ocurrido tras su ascenso, continuó depurando las filas de quienes consideraba desleales. Los boyardos fueron despojados de privilegios y aquellos que sobrevivieron fueron reemplazados por hombres de confianza, leales al trono antes que a sus propios intereses. Este cambio radical alteró la estructura social de Valaquia, debilitando a la antigua aristocracia y fortaleciendo la figura del soberano como único centro de poder. El príncipe también impuso una administración estricta, basada en la meritocracia militar. Los cargos públicos se otorgaban a quienes demostraban disciplina y eficacia, no a quienes ostentaban títulos heredados. De esa forma, se rodeó de una nueva generación de funcionarios y soldados que veían en él no solo a un monarca, sino al símbolo de una patria libre del caos. Su reputación crecía y con ella su control absoluto sobre la nación. La justicia era veloz, pero también implacable. Quienes se oponían a sus decretos eran castigados con métodos que sembraban el terror en los corazones de sus enemigos. Uno de sus mayores logros fue restaurar la economía. Tras años de guerras y saqueos, las rutas comerciales entre el Danubio y Transilvania habían quedado devastadas. Bajo su mandato, se restablecieron los caminos, se reforzaron los puestos de vigilancia y se redujeron los impuestos para los campesinos y mercaderes que obedecían la ley. En cambio, quienes intentaban eludir el control o comerciar con los enemigos del reino eran castigados sin piedad. El resultado fue un auge económico controlado con puño de hierro, donde la prosperidad dependía del orden y la obediencia. El pueblo, al principio temeroso, comenzó a ver en su soberano a un protector. Las aldeas se volvieron más seguras y los bandidos que asolaban los caminos desaparecieron. Sin embargo, el precio de esa paz era alto, el silencio absoluto. Nadie osaba contradecir las órdenes del príncipe. Los rumores sobre su severidad se extendieron más allá de las fronteras, alcanzando las cortes europeas. Para unos era un monstruo, para otros un reformador visionario. Su figura se movía entre la admiración y el espanto, y en ambos casos inspiraba respeto. Las crónicas de su tiempo describen su rostro como sereno, pero sus ojos reflejaban una firmeza inquebrantable. No era un hombre de grandes discursos, sino de actos. Su palabra era ley, y su presencia bastaba para detener una discusión. En las audiencias, escuchaba en silencio antes de pronunciar un veredicto breve y definitivo. Esa frialdad lo hizo temido incluso por sus más cercanos consejeros. No confiaba plenamente en nadie, consciente de que la traición podía surgir del mismo círculo de poder que él había creado. La fortaleza de Poenari, reconstruida con el trabajo forzado de los boyardos capturados, se convirtió en su refugio y símbolo de autoridad. Situada en un acantilado sobre el río Argesh, la fortaleza dominaba el paisaje con una vista imponente. Desde allí supervisaba su reino, vigilando rutas, enviando órdenes y asegurando su dominio. La fortaleza no solo representaba el poder militar, sino también su aislamiento personal. Cada piedra levantada por manos esclavas era un recordatorio de su victoria sobre la traición y también de su creciente desconfianza hacia el mundo.
Su política exterior fue calculada con la misma frialdad que sus actos internos. Mantuvo una relación ambigua con el Imperio Otomano. Pagaba tributo para evitar invasiones, pero al mismo tiempo reforzaba sus defensas y mantenía contactos secretos con Hungría. Su objetivo era mantener la independencia de Valaquia a cualquier costo, utilizando la diplomacia como un arma temporal. Sabía que el enfrentamiento con los turcos era inevitable, pero planeaba retrasarlo hasta consolidar completamente su poder interno. Durante estos años, también promovió la moralidad pública con leyes estrictas. Castigó el adulterio, la corrupción y el robo con la misma severidad que la traición política. Los delitos menores recibían penas ejemplares y el castigo era siempre público. Para él, el miedo era la base de la virtud y la disciplina el reflejo del orden divino. Las plazas de las ciudades se convirtieron en escenarios donde la justicia se representaba con precisión ritual. Lo que para otros era crueldad, para él era equilibrio. A medida que su gobierno se afianzaba, la influencia otomana volvió a presionar las fronteras. Los emisarios del sultán exigían un tributo mayor y los nobles vecinos temían una nueva invasión. El príncipe respondió reforzando su ejército y construyendo torres de vigilancia a lo largo del Danubio. Su determinación era clara. Prefería morir luchando antes que rendirse ante el yugo extranjero. Ese espíritu de resistencia lo convirtió en una figura emblemática entre los pueblos cristianos del este europeo. La paz que logró instaurar en Valaquia fue tan férrea como frágil. En el silencio de su reino, el orden era absoluto, pero también lo era el miedo. El pueblo dormía tranquilo, sabiendo que la ley se cumplía, aunque en el fondo temiera el día en que el propio príncipe los observara con sospecha. La figura del gobernante se confundía con la de un juez divino, incapaz de perdonar y dispuesto a purgar cualquier sombra de desobediencia. En aquel equilibrio entre autoridad y terror, el destino de su reinado comenzaba a entrelazarse con el de la guerra que pronto llegaría desde Oriente. Capítulo 5. La guerra contra los otomanos. La tensión entre Valaquia y el Imperio Otomano alcanzó su punto máximo en la década de 1460. El sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, exigía un tributo mayor y la sumisión total del principado. Para el soberano valaco, esa exigencia era una humillación inaceptable. Decidido a romper con cualquier vínculo de vasallaje, interrumpió los pagos y mandó ejecutar a los emisarios turcos que llegaron a reclamarlo. Según las crónicas, cuando se negaron a quitarse el turbante ante su presencia, ordenó que se lo clavaran en la cabeza con clavos. Aquel gesto brutal fue el anuncio de una guerra sin precedentes. La respuesta otomana fue inmediata. El sultán envió a Vlad conminaciones diplomáticas que fueron ignoradas, y poco después mandó un ejército de avanzada para castigar su insolencia. El príncipe valaco conocía demasiado bien a su enemigo. Sabía que el poder de los turcos no estaba solo en su número, sino en su organización y disciplina. Por eso decidió usar el terreno a su favor. Preparó emboscadas en los bosques, destruyó los puentes sobre el Danubio y empleó tácticas de guerra psicológica. Cada avance otomano encontraba pueblos vacíos y caminos sembrados de trampas y cadáveres empalados. Era la guerra del miedo, y él la dominaba a la perfección. La campaña de 1461 a 1462 fue una de las más sangrientas del sudeste europeo. Valaquia se convirtió en un campo de batalla cubierto de humo y silencio. Las aldeas eran quemadas para privar al enemigo de alimento y refugio. Los soldados valacos atacaban en la oscuridad, mataban y desaparecían sin dejar rastro. La población civil, acostumbrada a siglos de invasiones, resistía bajo su mando con un fanatismo que rayaba en la obediencia ciega. En esa época, el príncipe dejó de ser visto como un simple gobernante. Era la personificación del castigo divino que caía sobre los invasores. El episodio más recordado de aquella guerra fue la llamada Noche del Binemosit Ataque. En junio de 1462, con el ejército de Mehmed II acampado cerca de Targoviste, el gobernante valaco
organizó un asalto nocturno con el objetivo de asesinar al propio sultán. Vestido con armadura negra y acompañado por sus jinetes, cruzó las líneas enemigas aprovechando la oscuridad y el caos. El ataque fue devastador. Miles de soldados turcos murieron antes de que pudieran reaccionar y, aunque el sultán logró escapar, su ejército quedó paralizado por el pánico. Aquella noche, la frontera del Danubio ardió como si el infierno mismo se hubiera abierto. Cuando Mehmed II avanzó hacia la capital, esperaba una resistencia desesperada. Sin embargo, lo que encontró fue algo mucho más perturbador. A las afueras de Targoviste, miles de cuerpos empalados se extendían por kilómetros. Hombres, mujeres y prisioneros turcos formaban un bosque de muerte que cubría todo el horizonte. El aire era irrespirable. Las crónicas otomanas hablan de un silencio sepulcral entre las filas de los soldados al presenciar semejante visión. El sultán, impresionado y horrorizado, ordenó la retirada. No podía conquistar una tierra gobernada por alguien que inspiraba más miedo que su propio ejército. Aquel acto no fue una locura sin propósito, sino una estrategia calculada. El gobernante sabía que no podía vencer al imperio en batalla abierta, pero sí podía quebrar su espíritu. Los informes enviados a Estambul describían a un enemigo imposible de someter, un hombre que no temía ni a la muerte ni a la condena. En el mundo medieval, la guerra psicológica era tan poderosa como la espada, y él la había convertido en su arma más efectiva. Su reino, aunque pequeño, resistió ante una potencia que había conquistado medio mundo. El costo, sin embargo, fue enorme. La guerra arrasó los campos, diezmó la población y agotó los recursos. Las aldeas valacas quedaron vacías, los cultivos destruidos y el hambre comenzó a extenderse. El pueblo, que antes lo veía como protector, empezó a temerlo más que al enemigo. El príncipe endureció aún más su gobierno, castigando cualquier signo de desobediencia o cobardía. Nadie podía cuestionar su autoridad. Su palabra era la ley absoluta. Mientras tanto, su hermano Radu, que había permanecido en el Imperio Otomano y gozaba del favor del sultán, fue enviado con un ejército para disputarle el trono. La rivalidad entre ambos, que había nacido durante el cautiverio, se transformó en una guerra fratricida. Radu prometía clemencia a quienes se rindieran, mientras que su hermano ofrecía solo castigo. Poco a poco, la nobleza valaca comenzó a desertar, temerosa de la brutalidad del gobernante. Las victorias iniciales se convirtieron en resistencia desesperada, y su reinado empezó a tambalearse. Las alianzas europeas tampoco jugaron a su favor. El rey de Hungría, que antes lo había apoyado, lo consideraba ahora un peligro. Los rumores sobre sus métodos se habían extendido por toda Europa, donde era descrito como un demonio en forma de hombre. Los cronistas sajones, especialmente los de Transilvania, publicaron panfletos que relataban atrocidades en detalle: aldeas enteras destruidas, comerciantes empalados, niños castigados. Aunque muchas de esas historias fueron exageradas, consolidaron su fama como uno de los gobernantes más crueles del continente. La campaña otomana finalmente logró avanzar hasta las fortalezas del norte. Rodeado, sin recursos y traicionado por parte de sus propios nobles, el príncipe se retiró hacia Transilvania buscando apoyo de su antiguo aliado, el rey Matías Corvino. Sin embargo, este lo recibió con desconfianza. En lugar de ayuda, encontró la traición. Fue arrestado bajo acusaciones de conspirar con los turcos. Así terminó la primera gran guerra de su vida, no con la derrota en el campo de batalla, sino con la prisión. El final de la campaña de 1462 marcó una nueva etapa en la historia de los Balcanes. Aunque el sultán no logró conquistar Valaquia de manera permanente, el país quedó debilitado y dividido. Su líder, que había desafiado al imperio más poderoso del mundo, se encontraba ahora en cadenas, prisionero de quienes alguna vez llamara aliados. Pero la sombra de su nombre seguía extendiéndose por toda Europa, alimentando tanto el miedo como la fascinación. En los años siguientes, las crónicas europeas narrarían sus hazañas con mezcla de horror y admiración.
Algunos lo veían como un mártir que defendió la cristiandad frente al Islam. Otros, como un monstruo que se deleitaba con el sufrimiento. En cualquier caso, su guerra contra los otomanos había trascendido la historia militar para convertirse en mito. Nadie volvió a mirar igual a aquel príncipe que había demostrado que el miedo, cuando se domina con inteligencia, puede ser más poderoso que un ejército entero. Capítulo 6. El empalador. El apodo que lo inmortalizaría nació en medio del horror y la disciplina. Durante su reinado, el príncipe consolidó una reputación que traspasó las fronteras de Valaquia. Sus enemigos lo llamaron Tzepes, que en su lengua significa el empalador. El método por el cual obtuvo ese nombre no fue fruto de la locura, sino una herramienta de poder cuidadosamente calculada. En 1920, una época donde la guerra y la traición eran moneda corriente, él transformó el castigo en espectáculo, la justicia en advertencia y la crueldad en orden. Su objetivo era claro: que ningún hombre, turco o cristiano, olvidara el precio de desafiar su autoridad. El empalamiento no era una invención suya, era un método antiguo utilizado en Asia y Europa Oriental. Sin embargo, bajo su gobierno, alcanzó un nivel de sistematización nunca antes visto. Los condenados eran atravesados por una estaca afilada que, cuidadosamente lubricada, se introducía por el cuerpo sin dañar órganos vitales de inmediato, prolongando el sufrimiento durante horas, incluso días. Los cuerpos eran luego exhibidos en plazas, caminos y entradas de ciudades. No lo hacía por placer, sino por efecto. Su intención era doble: castigar y advertir. En su lógica, un solo acto de terror podía evitar 100 actos de rebeldía. Las razones detrás de estos castigos eran variadas. Algunos eran enemigos capturados en batalla, otros nobles corruptos, traidores o ladrones reincidentes. Incluso los embajadores que faltaban al protocolo eran castigados sin miramiento. Para el príncipe, la ley era un principio absoluto y quebrantarla, una ofensa personal contra su autoridad. Las crónicas locales cuentan que el número de empalamientos llegó a decenas de miles. Aunque las cifras fueron exageradas por sus detractores, la magnitud del fenómeno no puede negarse. Los bosques de lanzas se convirtieron en un símbolo tan poderoso que la sola mención de su nombre bastaba para detener una revuelta. Más allá de la brutalidad, existía en sus actos un cálculo político preciso. En un territorio situado entre imperios hostiles, la única forma de mantener la independencia era a través del miedo. Su justicia no diferenciaba entre extranjero o compatriota. El castigo era universal. En esa frialdad residía su eficacia. Los campesinos sabían que bajo su mando nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera los nobles, y esa percepción le otorgó una autoridad casi divina. Lo que para sus enemigos era tiranía, para su pueblo fue orden. El empalamiento también funcionó como arma psicológica contra los invasores otomanos. Los prisioneros capturados durante las incursiones eran ejecutados públicamente antes de las campañas militares. Sus cuerpos formaban verdaderos muros de muerte que se extendían por kilómetros. Los soldados turcos, acostumbrados a infundir terror, comenzaron a temer a aquel príncipe que respondía a la violencia con una ferocidad aún mayor. Los relatos sobre su crueldad circularon por toda Anatolia, y muchos ejércitos preferían desertar antes que enfrentarlo. En la guerra del miedo, él era invencible, pero el horror no solo afectaba a los enemigos externos. Dentro de Valaquia, su política del terror mantenía la obediencia a costa del alma. Los mercados permanecían en silencio, las calles limpias y las leyes intactas, pero el precio de esa armonía era el temor constante. Los espías del príncipe se mezclaban entre la población, vigilando a todos. Un rumor, una crítica o una sospecha bastaban para desaparecer. El pueblo vivía en una paz sin alegría, donde la seguridad era un privilegio, otorgado por la sumisión. Los relatos sajones de Transilvania fueron los primeros en transformar su figura en leyenda. Panfletos impresos en Alemania describían con horror los empalamientos masivos,
y presentaban al príncipe como un monstruo inhumano. Esos textos, exagerados y cargados de propaganda política, buscaban desacreditarlo ante las cortes europeas, especialmente ante el rey Matías, Corvino. Aún así, sus descripciones tuvieron un efecto inesperado. Mientras en Occidente lo condenaban, en Oriente lo temían y en su tierra lo veneraban. Su fama se volvió más poderosa que cualquier ejército. Entre los episodios más recordados se encuentra el llamado Banquete de los Mendigos. Según las crónicas, convocó a cientos de pobres y vagabundos a una gran comida en la ciudad, prometiéndoles ayuda y refugio. Cuando todos estuvieron dentro del salón, ordenó cerrar las puertas y prender fuego al edificio. Dijo después que había eliminado la miseria de su reino de una sola vez. Aunque el relato puede haber sido una invención de sus enemigos, refleja el modo en que el mito y la realidad comenzaron a confundirse en torno a su figura. Los embajadores de países vecinos temían entrevistarse con él. Cada audiencia era una prueba de nervios. Su mirada impenetrable y su voz serena contrastaban con los cuerpos empalados que decoraban las murallas de su capital. En una ocasión, un enviado extranjero tosió durante una audiencia. El príncipe lo mandó ejecutar por falta de respeto. Tales historias, ciertas o no, alimentaban la idea de un gobernante que veía en la disciplina una forma de pureza y en la desobediencia una enfermedad que debía extirparse. La Iglesia, aunque perturbada por sus métodos, no lo excomulgó. Algunos monjes ortodoxos lo defendieron como un protector de la fe cristiana contra los turcos, argumentando que su crueldad era el precio de la salvación. En ese doble papel de salvador y verdugo, el príncipe halló su identidad. No era un asesino sin propósito, sino un creyente convencido de que el miedo podía servir a la justicia divina. En su mente, el orden era una forma de piedad y el empalamiento un sermón más elocuente que las palabras. Su castillo de Poenari, enclavado en las montañas, se convirtió en su fortaleza moral. Desde sus torres podía ver los valles cubiertos de cruces de madera y estacas ensangrentadas. Aquel paisaje, que para otros habría sido una pesadilla, era para él una manifestación del orden que había creado. En esa visión del mundo, la belleza y el terror coexistían, inseparables. Cada ejecución era un acto simbólico, un recordatorio de que la paz solo se sostenía con sacrificio. Con el tiempo, las historias sobre su crueldad eclipsaron sus logros políticos y militares. Europa lo recordaría no como al defensor de su tierra, sino como al príncipe que empalaba a miles. Sin embargo, esa imagen distorsionada era parte de su victoria. Había comprendido que el miedo no necesitaba fronteras. Los reyes lo usaron como ejemplo para advertir a sus súbditos, los enemigos como justificación de su derrota, y el pueblo como leyenda que explicaba el orden en tiempos de oscuridad. El hombre había desaparecido, y en su lugar había nacido el símbolo. En los siglos siguientes, su nombre seguiría pronunciándose con una mezcla de horror y respeto. El empalador se convirtió en sinónimo de autoridad absoluta y justicia sin misericordia. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia terminó convirtiéndose en una identidad perpetua. En el eco de las lanzas, entre los gritos apagados del pasado, aún resonaba la convicción de aquel príncipe de hierro. El miedo, cuando es dominio del alma, puede gobernar más que cualquier corona. Capítulo 7. El exilio y la traición. La caída fue tan rápida como su ascenso. Tras años de resistencia contra el Imperio Otomano, el príncipe perdió el apoyo interno que le había sostenido. La nobleza, agotada por los impuestos y el terror, comenzó a conspirar en silencio. Los turcos, por su parte, aprovecharon la fractura política para enviar a su hermano Radu como alternativa al trono. Mientras uno gobernaba con miedo, el otro ofrecía clemencia. Aquella promesa de indulgencia fue suficiente para que muchos boyardos cambiaran de bando. En 1462, su autoridad se derrumbó. Abandonado, el gobernante tuvo que huir de su propio reino, disfrazado y con apenas unos pocos fieles. Su destino inmediato fue Transilvania,
Cruzó los montes Cárpatos en pleno invierno, refugiándose en el territorio de la rey Matías Corvino, el mismo monarca que años antes lo había apoyado. Esperaba encontrar refugio y auxilio, pero la política europea era tan inestable como las montañas que acababa de atravesar. Los reinos cristianos, aunque temían el avance otomano, desconfiaban del príncipe valaco. Su fama de crueldad lo precedía, y los panfletos sajones difundían por toda Europa relatos que lo presentaban como un demonio encarnado. Aquellas publicaciones, cargadas de propaganda, sirvieron de justificación perfecta para su arresto. Matías Corvino ordenó su captura bajo la acusación de traición y colaboración con los turcos. Las pruebas eran falsas, cartas forjadas que supuestamente demostraban su pacto con el sultán. La ironía era cruel. El hombre que había sacrificado todo por resistir al imperio otomano era ahora acusado de servirle. Fue encadenado y trasladado a Buda, donde comenzó un cautiverio que duraría más de una década. Allí, entre los muros húmedos de una prisión real, comenzó la etapa más sombría de su vida. Durante los primeros años de encierro, fue tratado como un prisionero peligroso. Nadie se atrevía a acercarse demasiado y los guardias lo vigilaban con temor. La corona húngara, sin embargo, pronto comprendió el valor simbólico que tenía aquel cautivo. En los informes diplomáticos se mencionaba que su encarcelamiento servía como muestra de justicia cristiana ante Europa, pero también como herramienta de negociación con los otomanos. Era una vez más un peón en el tablero político que tanto había intentado dominar. La soledad del encierro lo transformó profundamente. Privado del mando y la guerra, dedicó su tiempo a la reflexión y la oración. Algunos cronistas mencionan que fue instruido por monjes franciscanos y que, en esos años, adoptó el catolicismo. No se sabe con certeza si fue una conversión sincera o una estrategia para recuperar la confianza del rey Matías. Lo cierto es que su mente, endurecida por la batalla, comenzó a templarse en el silencio. No dejó escritos, pero las crónicas lo describen como un hombre que hablaba poco, que meditaba sobre la fragilidad del poder y la traición humana. Mientras tanto, Valaquia quedó bajo el dominio de su hermano Radu, ahora aliado del Imperio Otomano. Sin embargo, su gobierno no logró estabilidad. Las guerras fronterizas continuaban y los turcos exigían más tributos. Los boyardos, que habían creído librarse del terror, descubrieron que la sumisión traía un precio distinto. Entre los valacos comenzó a circular un rumor. El verdadero príncipe seguía vivo y algún día regresaría. Así, incluso desde la prisión, su figura seguía inspirando miedo y esperanza en igual medida. Después de varios años, las circunstancias políticas cambiaron. La expansión otomana hacia el norte despertó nuevamente el temor en Europa Central. En ese contexto, el antiguo prisionero recuperó su valor. Matías Corvino comprendió que podía utilizarlo como líder militar contra los turcos y en 1475 permitió su liberación parcial. No recuperó su libertad plena, pero fue trasladado a una residencia vigilada en Transilvania, donde comenzó a reorganizar un pequeño ejército de exiliados valacos. Su nombre, que había sido símbolo de terror, volvía a resonar como el de un guerrero necesario. Durante ese periodo, contrajo matrimonio con una noble húngara, posiblemente pariente del propio rey Matías. Esa unión le garantizó cierta estabilidad y reforzó su posición política. Tuvo hijos y por un breve tiempo pareció haber encontrado una nueva vida lejos del trono. Sin embargo, la ambición y el sentido del deber seguían vivos en su interior. Para él, la paz era una forma de derrota. Observaba desde lejos su tierra natal, aún dominada por los turcos, y comprendía que su destino no podía acabar en la tranquilidad del exilio. A mediados de 1476, una nueva oportunidad se presentó. El voivoda de Moldavia, Esteban el Grande, aliado de los húngaros, inició una campaña contra el Imperio Otomano. Se necesitaba un líder valaco que conociera el terreno y tuviera autoridad entre las tropas locales. Todos sabían quién era ese hombre. El antiguo prisionero aceptó sin dudarlo.
Después de más de una década en las sombras, se preparaba para regresar a su patria. Era un guerrero envejecido, pero aún temido. En su mirada persistía la misma determinación que lo había llevado a desafiar al sultán años atrás. Antes de partir, fue recibido por emisarios de Hungría y Moldavia, quienes le prometieron apoyo militar. Sin embargo, el respaldo que recibió fue menor de lo esperado. La guerra había agotado los recursos de todos los reinos, y su regreso al poder dependía casi exclusivamente de su reputación. Pero su nombre, incluso tras años de prisión, seguía siendo suficiente para reunir a cientos de hombres. Aquellos campesinos y soldados lo veían como el único capaz de liberar Valaquia del dominio extranjero. Su marcha hacia el sur fue un viaje de redención y venganza. Las aldeas se rendían ante él sin necesidad de batalla. Los turcos, sorprendidos por la rapidez de su avance, retrocedieron ante la ferocidad de sus ataques. Por un breve instante, pareció que el antiguo gobernante recuperaría su trono y su gloria perdida. Sin embargo, las alianzas en los Balcanes eran tan inestables como siempre. Muchos de los que juraron fidelidad comenzaron a dudar, temiendo una nueva era de terror. La victoria estaba cerca, pero también lo estaba la sombra de la traición. En los últimos días de 1476, su destino se selló. Las fuerzas otomanas, reforzadas por desertores valacos, lanzaron una emboscada cerca de Bucarest. En el caos de la batalla, fue rodeado y abatido. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, aunque algunas fuentes aseguran que fue decapitado y su cabeza enviada a Estambul como trofeo. Así terminaba el exilio del guerrero que había desafiado imperios y sobrevivido a reinos, traiciones y cadenas. Pero su muerte no sería el fin. La leyenda apenas comenzaba a tomar forma. Capítulo 8. El último regreso. El invierno de 1476 marcó el retorno del príncipe a su patria, un regreso envuelto en esperanza y presagio. Tras años de exilio, prisión y humillación, había recuperado el apoyo de Hungría y Moldavia para intentar restaurar su trono. Era un hombre transformado, más viejo, más frío, pero también más calculador. Ya no confiaba en los aliados, pero sabía cómo usarlos. Su nombre, temido y venerado, seguía teniendo poder entre los campesinos y soldados. Cada paso hacia el sur era una marcha hacia el pasado, hacia la tierra que lo había visto nacer y traicionar. La campaña para recuperar Valaquia fue rápida y decisiva. Con la ayuda de Esteban el Grande de Moldavia, lanzó una ofensiva contra el voivoda Basarab Layota, un gobernante títere respaldado por los turcos. Las primeras batallas le fueron favorables. Las aldeas se levantaron en su nombre, y los destacamentos enemigos se desintegraron ante su avance. Los campesinos, cansados del dominio otomano y los impuestos impuestos por Basarab, volvieron a verlo como el defensor de su tierra. Parecía como si el tiempo retrocediera y aquel guerrero legendario resurgiera de las sombras para restaurar el orden perdido. Sin embargo, el poder que recuperó era frágil, sostenido por alianzas temporales y un ejército fatigado. Valaquia ya no era la misma. Las décadas de guerra y ocupación habían destruido sus recursos y los boyardos que quedaban eran más oportunistas que leales. En sus primeros decretos, el nuevo gobernante intentó restablecer el control y la disciplina con la misma severidad de antaño, pero la población estaba agotada. Muchos lo veían ahora como un fantasma de otra era, un hombre del pasado intentando gobernar un mundo distinto. Pese a ello, su determinación no disminuyó. Reorganizó las defensas del Danubio, restauró fortalezas y reforzó la vigilancia en los pasos montañosos. Sabía que el Imperio Otomano no tardaría en reaccionar. Mehmed II, informado del regreso de su antiguo enemigo, ordenó una nueva incursión para eliminarlo definitivamente. El príncipe se preparó para una guerra total, aun sabiendo que carecía de los recursos que una vez había comandado. En su mente, la batalla final no era solo por Valaquia, sino por su propio honor. A lo largo de los meses, los enfrentamientos se multiplicaron. Pequeños combates en los bosques y aldeas
recordaban las antiguas tácticas que lo habían hecho temible. Ya no tenía ejércitos numerosos, pero su estrategia seguía siendo precisa. Sus hombres atacaban por sorpresa, incendiaban los campamentos enemigos y desaparecían entre la niebla. Aunque los turcos avanzaban, cada victoria les costaba sangre. Los cronistas relatan que incluso en la vejez, su ferocidad en el campo de batalla era intacta. Pese a los esfuerzos, las fuerzas otomanas eran demasiado numerosas. La presión aumentaba día a día y sus aliados comenzaron a retirarse. Los húngaros, siempre temerosos de comprometerse demasiado, redujeron su apoyo. Los moldavos, exhaustos, se replegaron. En ese contexto, el príncipe se vio obligado a luchar prácticamente solo, sosteniendo un reino que pendía del filo de su espada. La traición volvió a acecharlo, como si su vida fuera un círculo que se cerraba sobre sí mismo. Las crónicas mencionan que durante sus últimos meses se volvió más reservado y silencioso. Apenas dormía, pasaba las noches escribiendo cartas y preparando órdenes. Sus hombres notaron un cambio. Ya no hablaba de victoria, sino de destino. Parecía aceptar que su vida estaba llegando a su fin y que su nombre sobreviviría más allá de su cuerpo. Esa convicción le daba una serenidad inquietante. Muchos afirmaban que luchaba ya no por su pueblo, sino por la idea que había creado de sí mismo, el defensor implacable de Valaquia. El enfrentamiento final llegó en diciembre de 1476, cerca de Bucarest. Sus tropas, cansadas y superadas en número, resistieron con valentía. El campo de batalla fue un caos de espadas, humo y gritos. En 1900, medio del combate, fue separado de sus guardias y rodeado por un destacamento otomano. Hay versiones que dicen que cayó por una lanza enemiga, otras que fue traicionado por sus propios soldados, confundido con un turco debido a su armadura. Lo cierto es que su cuerpo desapareció entre los muertos, y su muerte, como su vida, quedó envuelta en sombras. Días después, los otomanos exhibieron una cabeza empalada ante el sultán Mehmed II, asegurando que pertenecía al príncipe. Algunos afirmaron haberla visto, otros negaron que fuera la suya. Su cadáver nunca fue hallado. Las leyendas aseguran que fue enterrado en el monasterio de Snagov, aunque las excavaciones modernas no han encontrado restos humanos allí. Su desaparición física dio origen a uno de los mitos más persistentes del este europeo, el gobernante inmortal que nunca murió del todo. Tras su caída, el trono fue ocupado nuevamente por Basarab, bajo control otomano. Pero el nombre del antiguo soberano seguía vivo. Los campesinos lo mencionaban con temor y admiración, y los enemigos lo recordaban como una advertencia. Incluso entre sus detractores, nadie podía negar que había sido un hombre que desafiaba los límites de la voluntad humana. Su vida, marcada por la guerra, la sangre y la fe, se convirtió en símbolo de resistencia frente al poder extranjero. Con el tiempo, su figura comenzó a deformarse. En Europa occidental, las imprentas propagaron su imagen como la de un tirano sanguinario, en los Balcanes, como la de un mártir que defendió la cristiandad. Ambos extremos construyeron una memoria que trascendió la historia. Los poetas lo transformaron en leyenda, los sacerdotes en advertencia. Así, el hombre que buscó imponer orden por medio del miedo terminó convirtiéndose en mito, mitad humano y mitad sombra. El regreso final del príncipe no fue una restauración de poder, sino una última ofrenda a su destino. En su mente, la muerte no era una derrota, sino una forma de permanencia. Había nacido entre traiciones y murió entre ellas, pero nunca cedió. Su reinado terminó, pero su nombre se hizo eterno. Entre los bosques del Danubio y las ruinas de sus fortalezas, aún parecía resonar su juramento, que ningún invasor dominaría su tierra sin pagar un precio en sangre. Capítulo 9. Legado y misterio. Con el paso de los siglos, la figura del antiguo príncipe de Valaquia trascendió el tiempo y la geografía. Su nombre, pronunciado primero con miedo y luego con fascinación, se convirtió en sinónimo de poder absoluto. Lo que en su vida fue historia,
Después de su muerte se transformó en mito. La línea que separaba al hombre del monstruo se desdibujó, y el eco de sus acciones siguió resonando mucho después de que su cuerpo desapareciera. Ningún otro gobernante de Europa del Este logró dejar una huella tan profunda, ni una sombra tan persistente. En los registros contemporáneos fue descrito con matices contradictorios. Los cronistas alemanes y sajones lo retrataron como un déspota sanguinario, un hombre sediento de tortura. En cambio, los documentos rumanos lo recordaron como un soberano firme que defendió su tierra del dominio extranjero. Esa dualidad, construida entre el horror y el heroísmo, cimentó la complejidad de su legado. Cada pueblo, cada época, reinterpretó su figura según su necesidad. Unos lo maldijeron, otros lo veneraron. En el fondo, todos reconocieron su fuerza inhumana. Durante el Renacimiento, su historia continuó circulando a través de panfletos impresos en Europa Central. Aquellos textos, escritos en un tono casi sensacionalista, describían con detalle los empalamientos, las ejecuciones y las atrocidades que habría cometido. Algunos relatos mencionaban números imposibles, decenas de miles de víctimas, con el único propósito de alimentar el morbo. Sin saberlo, esas narraciones estaban sentando las bases del mito literario que, siglos después, conquistaría la imaginación occidental. Mientras su reputación se deformaba en Occidente, en su tierra natal, su memoria sobrevivía en silencio. En las aldeas de Valaquia y Transilvania se contaban historias sobre un príncipe que castigaba a los corruptos y protegía a los inocentes. Se decía que su espíritu aún vagaba entre los bosques, vigilando que ningún invasor profanara la tierra que había defendido. Para el campesinado no era un monstruo, sino un protector, un símbolo del poder que nace de la justicia, aunque sea cruel. A partir del siglo XIX, la leyenda comenzó a renacer bajo una nueva forma. Los viajeros y eruditos europeos que exploraban los Balcanes redescubrieron su historia y quedaron fascinados por la mezcla de barbarie y nobleza. Entre ellos se encontraba Bram Stoker, un escritor irlandés que siglos después de su muerte transformaría su nombre en inmortal. Inspirado por las crónicas sobre el voivoda Drácula, tomó elementos de su biografía para crear un nuevo símbolo del miedo, el conde vampiro que lleva su nombre. La novela de Stoker, publicada en 1897, no era una biografía histórica, sino una reinterpretación gótica. Sin embargo, el vínculo era innegable. El apellido Drácula, derivado del título que su padre había llevado, miembro de la Orden del Dragón, Drácul, se convirtió en el emblema de lo sobrenatural. El vampiro literario nació del eco de un príncipe que había utilizado el miedo como arma política. De ese modo, el mito de la sangre encontró en la pluma de un escritor su nueva inmortalidad. El impacto cultural fue inmenso. A través del personaje de Stoker, la figura del antiguo gobernante cruzó fronteras y siglos, convirtiéndose en un arquetipo universal del mal. Pero detrás del monstruo de ficción persistía el hombre real, un líder que había vivido entre el fuego de las guerras, la fe y la traición. Su historia, despojada de fantasía, seguía siendo más perturbadora que cualquier leyenda. La crueldad que una vez fue condenada se transformó con el tiempo en símbolo de disciplina y fuerza inquebrantable. En Rumania, su memoria fue reivindicada con orgullo nacional. Los historiadores modernos lo reconocen como un príncipe que luchó por la independencia y la unidad de su pueblo, enfrentándose simultáneamente a potencias mucho mayores. Su política brutal, aunque inaceptable a los ojos del presente, fue interpretada como un reflejo de los tiempos en que vivió. Para muchos, su nombre representa la resistencia contra la dominación extranjera y la defensa de la identidad cristiana frente al Islam otomano. Los lugares asociados con su vida se convirtieron en parte del imaginario popular. El castillo de Poenari, reconstruido sobre las ruinas que los boyardos habían levantado bajo su orden, se alza todavía sobre las montañas del Argesh, como testimonio silencioso de su poder. También el monasterio de Snagov, donde algunos creen que yace enterrado,
atrae peregrinos y curiosos. Entre las brumas del Danubio, la frontera de su antiguo reino parece conservar su espíritu, como si su sombra aún vigilara los caminos que una vez defendió. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de estudios, películas, novelas y leyendas. Se le ha retratado como héroe nacional, como demonio inmortal, como mártir y como símbolo del orden absoluto. Cada versión revela más sobre quienes lo reinterpretan que sobre el hombre real. Sin embargo, todas coinciden en algo: su historia no puede olvidarse. El miedo y la fascinación que inspira son, al mismo tiempo, su condena y su gloria. El misterio de su tumba ha alimentado teorías durante generaciones. Algunos sostienen que fue enterrado en secreto para evitar profanaciones. Otros afirman que su cuerpo nunca existió, que escapó de la muerte y se perdió entre los montes. En la mentalidad popular, su desaparición física fue la prueba final de su inmortalidad. El príncipe que desafió imperios y sobrevivió a sus enemigos parecía haber escapado también al tiempo. Hoy su nombre sigue resonando entre las piedras de los castillos medievales y las páginas de la historia. Ni santo ni demonio, Vlad III fue el reflejo más extremo de su época. Un hombre que comprendió que el miedo podía construir reinos. Su vida, tejida entre el honor y la brutalidad, dio origen a una de las leyendas más duraderas de la humanidad. Entre el mito y la realidad permanece como una advertencia y un símbolo, recordando que el poder, cuando se sostiene sobre el terror, puede conquistar la eternidad, pero jamás la paz. 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 Pero jamás